Hola, el día de hoy estaremos resolviendo un temario para el examen específico de matemática en ingeniería. Comencemos con el primer problema. El primer problema nos dice determina el valor de 3 que multiplica 8 menos 1 más 4 que multiplica 3 más 2 menos 3 que multiplica 5 menos 4 menos 2 que multiplica a menos 1 menos 3. Entonces, primero tenemos que conocer la jerarquía de las operaciones. De lo que está aquí, que se hace primero resolvemos los paréntesis. Este paréntesis, este de aquí y este de acá. Resolviendo esto tendríamos 3 que multiplica 8 menos 1, 7. Más 4 que multiplica a 3 más 2, 5. Menos 3 que multiplica a 5 menos 4, 1. Menos 2 que multiplica menos 1 menos 3, menos 4. Siguiente que se resuelve primero, multiplicación o suma. Primero es multiplicación. ¿Dónde tenemos multiplicación? Tenemos una aquí, otra acá y otra acá. Entonces 3 por 7, 21. Más 4 por 5, 20. Menos 3 por 1, menos 3. Y menos 2 por menos 4, menos y menos más 8. Ahora lo resolvemos de izquierda a derecha. 21 más 20, 41. Menos 3 más 8, más 5. 41 más 5, 46. Tenemos así el primer problema resuelto. Siguiente nos dice si 1 más 1 partido W es igual a W partido 1 más W, encuentre el valor de menos 126 W. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que encontrar el valor de W para así después meterlo en esta expresión de aquí y obtener la respuesta. Entonces, 1 más 1 partido W es igual a W partido 1 más W. Siempre que tengamos un número así, imaginariamente hay un 1 acá, que no afecta en nada, pero ahorita vamos a ver por qué se pone. Al ponerlo así, se nos genera una suma de fracciones, y esta suma de fracciones la podemos resolver mediante carita feliz. Esto nos dice W por 1 más 1 por 1, 1, partido W por 1, W. Simplificando esto tendríamos W más 1 partido W, y esto va a ser igual a W partido 1 más W. Para resolver esto de aquí lo multiplicamos por esto de acá y esto lo igualamos a esto de aquí por esto de acá. Entonces, W más 1 es igual que 1 más W. Entonces sería W más 1 al cuadrado. Lo mismo por lo mismo es igual a eso al cuadrado. Y esto va a ser igual a W por W, W al cuadrado. W al cuadrado vendrá siendo igual a W más 1 al cuadrado. W al cuadrado vendrá siendo igual a... Tenemos aquí un binomio al cuadrado y este nos dice el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, W al cuadrado vendría siendo igual a W al cuadrado más 2 por 1, 2. 2W más 1. Este W al cuadrado está sumando, pasaría de este lado a restar. Entonces tendríamos W al cuadrado menos W al cuadrado es igual a 2W más 1. Lo mismo menos lo mismo es igual a 0. Entonces, 2W más 1 es igual a 0. El 1 está sumando, pasa a restar. 2W es igual a menos 1. El 2 está multiplicando al W, pasa del otro lado a dividir. W es igual a menos 1 partido 2. Entonces ya tenemos el valor de W, la cual viene siendo menos 1/2. Pero esto no es lo que nos piden. Lo que nos piden es que encontremos el valor de menos 126 W. Entonces menos 126 W. Esto vendrá siendo igual a menos 126. ¿Cuál es el valor de W? Menos 1/2. Menos por menos más. Recordemos que aquí tenemos una multiplicación. Menos 126 que multiplica a menos 1/2. Y cuando tenemos A que multiplica un paréntesis de B
C, esto es lo mismo que tener AB partido C. Entonces, 126 por 1 partido 2. 126 partido 2, 63. Tenemos así este problema. Dos cintas de 36 metros y 48 metros de longitud dividen en pedazos iguales de la mayor longitud posible. ¿Cuál es la longitud de cada pedazo? Para encontrar la longitud de cada pedazo necesitamos calcular el máximo común divisor, tanto de 36 y de 48. El máximo común divisor es el número más grande que divide exactamente a ambos números. Para eso vamos a poner 36 de un lado y 48 de otro lado. Y vamos a descomponerlos. 36 tiene mitad, sí tiene mitad. Lo dividimos dentro de 2. Y esta es 18. 18 tiene mitad, sí tiene mitad y la mitad es 9. 9 ¿qué tiene? 9 tiene tercera parte. Si lo dividimos dentro de 3, esto es igual a 3. 3 ¿qué tiene? 3 tiene también tercera parte. Y esta viene siendo 1. Ya lo descompusimos. Ahora vamos con el 48. 48 que tiene mitad es 24. 24 que tiene mitad es 12. 12 que tiene mitad es 6. 6 que tiene mitad es 3. Y 3 que tiene tercera, la cual es 1. Vamos a ver cuáles tienen en común. Aquí tenemos un 2, aquí tenemos otro 2. Aquí tenemos un 2, aquí tenemos otro 2. Aquí tenemos un 3 y aquí también tenemos otro 3. ¿Tenemos otro 3 acá? No. ¿Tenemos otros 2 acá? Tampoco. Entonces, para sacar el MCD multiplicamos los que tenemos en común. 2 por 2 por 3. ¿De dónde viene cada uno? Este viene de acá, este viene de acá y este viene de acá. Ahora, 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Por lo tanto, la longitud de cada pedazo es igual a 12 metros. Siguiente problema, un automóvil sale de la ciudad A a la B, las cuales están a una distancia de 210 kilómetros. El lunes el automóvil recorre 3 séptimos de la distancia, el martes 2 partido 21 y el miércoles 7 partido 30. Determine cuántos kilómetros le faltan para llegar a la ciudad B. Entonces tenemos una ciudad A y una ciudad B. La distancia entre A y B viene siendo de 210 kilómetros. Entonces, ¿qué nos dice el problema? Nos dice, el lunes recorre una distancia de 3 séptimos de la distancia. Entonces vamos a tener lunes recorrió 3 séptimas partes de la distancia total. ¿Y cuál es la distancia total? 210. Entonces 3 séptimos de 210. El martes 2 partido 21. Martes 2 partido 21 de la distancia total que viene siendo 210. Y por último, el miércoles 7 partido 30. ¿De qué distancia? De igual forma de la distancia total. Entonces, ¿cuánto recorrió entre el lunes, el martes y el miércoles? Esto lo vamos a encontrar sumando estos tres valores. A ver, 3 por 210, 630. 630 partido 7, 90. El lunes recorrió 90 kilómetros. Vamos con el martes. 2 por 210, 420. 420 partido 21, igual a 20 kilómetros. El miércoles, 7 por 210, 1470 partido 30, 49. Entonces, entre el lunes, el martes y el miércoles recorrió 90 más 20, 110, más 49, 159. Lunes, martes y miércoles han recorrido total una distancia de 159 kilómetros. Entonces nos preguntan, ¿cuántos kilómetros le faltan para llegar a la ciudad B? Es decir, esta distancia de acá. Y a esta distancia de acá la vamos a llamar X. Entonces la suma de 159 más X tiene que ser todo esto. Y todo esto, ¿cuánto es? Es 210. Entonces,
159 más x es igual a 210. El 159 está sumando, pasa a restar. X vendrá siendo igual a 210 menos 159. X vendrá siendo entonces 51. ¿51 qué? Kilómetros. Tenemos así este problema. Siguiente problema, encuentra el valor de y nos dan este problema de aquí. Un consejo, para resolver estos problemas tenemos que empezar primero por lo más pequeñito y luego irnos expandiendo hacia lo más grande. ¿Qué viene siendo lo más grande? Viene siendo la expresión en sí. ¿Qué viene siendo algo más pequeñito? Viene siendo esta expresión de acá. ¿Qué viene siendo algo aún más pequeñito? Esta expresión de acá. ¿Qué viene siendo algo aún más pequeñito? Esta expresión de acá. ¿Y qué viene siendo algo aún más pequeñito que eso? Esta expresión de acá. Entonces empecemos con la expresión más pequeñita. Esta expresión de aquí. Tenemos entonces 1 menos 1/3. Aquí podemos poner este en un 1. Siempre que no tengamos un denominador, automáticamente es un 1. No cambia en nada, pero esto lo hacemos para trabajar con el método de carita feliz. 3 por 1, 3. 1 por 1, 1. Partido, 3 por 1, 3. Esto es igual a 3 menos 1, 2 partido 3, 2/3. Entonces esto de aquí es igual a 2/3. Ahora, ¿qué viene siendo lo siguiente más pequeñito? Viene siendo esto de acá. 1 partido 2/3. Cuando tenemos, por ejemplo, 1 partido A partido B, esto es igual a tener B partido A, es decir, le damos la vuelta. Si le damos la vuelta, el 1 partido 2/3 vendría siendo igual a 3 partido 2. Tenemos ya entonces lo siguiente más pequeñito. ¿Qué viene siendo entonces ahora lo siguiente más pequeñito? Viene siendo esto de aquí. 3 más 3 partido 2. De igual forma podemos poner un 1 aquí para trabajar con método de carita feliz. 2 por 3, 6. 3 por 1, 3. 2 por 1, 2. 6, 7, 8, 9. 9 medios. Esto viene siendo entonces 9 medios. Ahora, ¿qué viene siendo lo siguiente más pequeñito? Esto de aquí. 9 partido 9 medios. 9 partido 9 medios. Dijimos que podemos, cuando no tienen un denominador, ponerle 1 para trabajar con lo que más nos convenga. En este caso nos conviene trabajar con ley de extremos y medios. El de arriba por el de abajo, dividido los de en medio. Entonces 9 por 2, 18. 9 por 1, 9. 18 dentro de 9, 2. Tenemos ya así lo siguiente más pequeñito, que es 2. Ahora, el problema que antes era muy grande, se nos volvió ahora simplemente en una suma. 27 más 2, 29. Siguiente problema, hay el número de términos que se obtiene cuando se expande la expresión a más b más c más d al cuadrado más a más b más c menos d al cuadrado. Entonces empecemos primero con esto de aquí. Veamos cuántos términos sale de esta expresión. Posteriormente vamos a ver cuántos términos sale de esta expresión, pero ojo aquí, este menos d va a hacer que se nos vayan un montón de expresiones que tengan el d positivo. Ya lo vamos a ver. Entonces, primero trabajamos con lo verde. Si tenemos a al cuadrado, esto es lo mismo que tener a por a. En este caso tenemos a más b más c más d al cuadrado. Entonces esto va a ser lo mismo que tener a más b más c más d, que multiplica a más b más c más d. Entonces trabajemos con esto de aquí. Este término va a multiplicar tanto a este, a este, a este y a este. Este término va a multiplicar tanto a este y este. Y así sucesivamente. Este término va a multiplicar tanto a este y este. Y este término va a multiplicar tanto a este y este. Entonces,
Empecemos. A por A al cuadrado, más A por B, AB, más A por C, AC, más A por D, AD. Vamos con el B. B por A, BA, más B por B, B al cuadrado, más B por C, BC, más B por D, BD. Siguiente. Vamos con el C. C por A, CA, más C por B, CB, más C por C, C al cuadrado, más C por D, CD. Vamos a poner esto abajo para continuar en una misma línea. Vamos con el D. Más D por A, DA, más D por B, DB, más D por C, DC, más D por D, D al cuadrado. Ahora notamos que esto es lo mismo que esto. AB es lo mismo que BA. Esto es lo mismo que esto. 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 Y si tenemos lo mismo más lo mismo, es 2 veces eso mismo. Por ejemplo, tenemos A más A, esto es igual a 2A. Entonces vamos a tener 2 veces AB más 2 veces AC más 2 veces AD más 2 veces BC más 2 veces BD más 2 veces CD. Y ahora las que nos hacen falta. Más A al cuadrado, más B al cuadrado, más C al cuadrado y más D al cuadrado. Más A al cuadrado, más B al cuadrado, más C al cuadrado y más D al cuadrado. Ya tenemos el número de términos que nos salen de la primera expresión, de la que denominamos con el color verde. Vamos a llamar 1 y 1. Ahora vamos con 2. Entonces ahora vamos con la expresión de morado. A más B más C menos D al cuadrado. A más B más C menos D al cuadrado. Esto es lo mismo que tener A más B más C menos D, que multiplica A más B más C menos D. Ahora lo mismo. Este por este, por este, por este, por este. Este por este, por este, por este y por este. Este por este, por este, por este y por este. Y este por este, por este, por este y por este. Entonces, vamos rápido porque ya sabemos cómo hacemos. Solo vamos a ir más lento cuando ya nos toque en el menos D. A por A al cuadrado más AB más AC menos AD. Menos, ¿por qué? Más y menos, menos. Bueno, sigamos. BA más B al cuadrado más BC menos BD. Siguiente. Más CA más CB más C al cuadrado menos CD. Continuamos. Ahora vamos con el menos D. Menos D por A menos DA. Menos D por B menos DB. Menos D por C menos DC. Y menos D por menos D. Menos por menos da más. Entonces, más D al cuadrado. Hagamos el mismo análisis que hicimos antes. AB lo tenemos aquí. AC lo tenemos acá. Menos AD lo tenemos acá. BC lo tenemos acá. Menos BD lo tenemos acá. Y menos CD lo tenemos acá. Entonces, 2 veces AB más 2 veces AC
menos 2 veces AD más 2 veces BC menos 2 veces BD menos 2 veces CD y luego las que nos faltan, más A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado y más D al cuadrado. Ojo aquí, paréntesis. Aquí tenemos menos 2 veces AD, que vino de esto de aquí y esto de acá. Y se preguntarán, ¿qué no menos y menos era más? Sí, cuando es una multiplicación, pero en este caso no es una multiplicación. Entonces, es como que si tuviéramos menos 3 y menos 3 es igual a menos 6. Ahora, si tuviéramos menos 3 por menos 3, esto sí es igual a más 9. Entonces ya tenemos lo que habíamos denominado con el color morado. Ahora ya, como ya tenemos el 1 y el 2, nos dice que estos se suman. ¿Dónde tenemos el 1? Aquí. ¿Dónde tenemos el 2? Acá. Sumemos estos valores y tendríamos 2AB más 2AB, 4AB, más 2AC más 2AC, 4AC. 2AD menos 2AD, lo mismo menos lo mismo es igual a 0, por lo cual estas los eliminamos. 2BC más 2BC más 4BC. 2BD menos 2BD, de igual forma, se van. 2CD menos 2CD, de igual forma se van. Más A al cuadrado más A al cuadrado, 2 veces A al cuadrado. Más B al cuadrado más B al cuadrado, 2 veces B al cuadrado. Más C al cuadrado más C al cuadrado, 2 veces C al cuadrado. Y más D al cuadrado más D al cuadrado, más 2 veces D al cuadrado. Ya tenemos la suma completa. ¿Y qué es lo que nos piden? Hay el número de términos. ¿Cuántos términos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos entonces 7 términos. Siguiente problema: si la solución de la ecuación x al cuadrado más a al cuadrado es igual a más x al cuadrado menos a que multiplica a menos 1 es 127, hay el valor de a. Entonces nos dan que x nos dio un valor de 127. Ya teniendo el valor de x, nos piden encontrar el valor de a. Tenemos la expresión entonces: x al cuadrado más a al cuadrado es igual a más x al cuadrado menos a que multiplica a menos 1. Esta a está sumando, pasémosla del otro lado a restar. X al cuadrado vendrá siendo igual a más x al cuadrado menos a que multiplica a menos 1 menos a al cuadrado, que tenemos aquí el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces x al cuadrado vendrá siendo igual a el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, menos esta menos a va a multiplicar tanto a este como a este. Entonces menos a por a, menos a al cuadrado, menos a por menos 1, menos y menos más, entonces más a. ¿Y qué nos falta? El menos a al cuadrado. Ahora, ¿qué podemos eliminar? Vemos que aquí tenemos a al cuadrado y aquí tenemos menos a al cuadrado. Lo mismo menos lo mismo es igual a 0. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta expresión? X al cuadrado es igual a 2 que multiplica a por x, 2ax, más x al cuadrado menos a al cuadrado más a. ¿Qué más podemos hacer? Vemos que este más x está sumando, pasaría de este lado a restar. ¿Y qué tendríamos entonces? Tendríamos x al cuadrado menos x al cuadrado es 0. Entonces estas las podemos también cancelar. Entonces, ¿cómo vamos? Vamos como 2 que multiplica a que multiplica a x menos a al cuadrado más a es igual que 0. Ordenemos esta expresión de aquí. Menos a al cuadrado más 2ax más a es igual que 0. Ahora, pongamos esta expresión en positivo. Para eso multiplicamos cada término por menos 1.
Esto lo hacemos simplemente para que se nos facilite todo. Entonces, cada término va a cambiar de menos a más y de más a menos. Tendríamos a al cuadrado menos 2ax menos a. Esto es igual a 0. ¿Contamos con algún factor común aquí? Sí, factor común a. Se nos repite acá, acá y acá. Entonces, sigamos por aquí. Factor común a, que multiplica, que le falta al a para llegar a ser a al cuadrado, pues otra a. Menos, que le falta al a para llegar a ser 2ax, le falta un 2 y un x. Menos, que le falta al a para llegar a ser una a, un 1. Y esto es igual que 0. Ahora se nos generan dos opciones. Esto de aquí está multiplicando al a. Si esto de aquí, como está multiplicando, pasa a dividir, sería un denominador con un numerador 0. Entonces a pasaría a ser 0. A es igual a 0. ¿Qué otra opción tenemos? Esto de acá está multiplicando a esto de acá. Y si esto de acá está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces esto de aquí pasaría a ser 0, ya que estaría con un numerador que es 0. Entonces, también tenemos la opción de que a menos 2x menos 1 es igual a 0. Tenemos ecuación 1 y ecuación 2. En la ecuación 1 ya está resuelta, a es igual a 0. Y en la ecuación 2 tenemos entonces a menos 2x es igual a menos 1. Está restando, pasa del otro lado a sumar. ¿Cuál es el valor de x? El valor de x nos lo dice desde un principio. Es 127. Esta es la solución a la ecuación, es decir, al resolver la ecuación para x. Entonces, a menos 2 que multiplica a 127 es igual a 1. Como lo que queremos es despejar la a, el menos 2 que multiplica 127 está restando, pasa del otro lado a sumar. Esto vendrá siendo igual a 1 más 2 que multiplica a 127. Entonces, a va a tener un valor de 1 más 2 por 127, 254. A va a tener también un valor de 255. Tenemos ya un valor de a y tenemos también el segundo valor de a. Empecemos primero con el 0. ¿Qué expresión teníamos? Teníamos esta expresión de acá. Si a es igual que 0, donde tenemos a, ahora va a ser 0, aquí va a ser 0, aquí va a ser 0, aquí va a ser 0 y aquí va a ser 0. Ahora, ¿cómo sabemos que esto va a estar o no correcto? Si lo que nos quede de un lado es igual a lo que nos queda del otro lado, quiere decir que sí se cumple la ecuación. Y si sí se cumple la ecuación, pues ese sería el valor correcto de a. Entonces, a ver, x al cuadrado más 0 al cuadrado, x al cuadrado, y esto vendrá siendo igual a 0 más x al cuadrado, menos 0 que multiplica a 0 menos 1, todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces menos 0 no se pone, por lo cual x al cuadrado es igual a x al cuadrado. Entonces una solución viene siendo que a es igual que 0. Siguiente, encuentre la solución positiva de x al cuadrado menos ax menos 2a al cuadrado es igual a 0 si a es igual a 37. ¿Cómo resolvemos esto de aquí? Esto lo resolvemos mediante la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática generalmente se escribe con letras minúsculas, pero como aquí ya tenemos una letra minúscula de por sí, vamos a escribir esta fórmula, nuestra fórmula cuadrática, con letras mayúsculas para no confundirnos. Entonces la fórmula cuadrática nos dice, esta fórmula se usa cuando tenemos una expresión a x al cuadrado más bx más c igual que 0. Entonces, para encontrar el valor de x, la fórmula nos dice menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 que multiplica a que multiplica a c, todo esto partido 2 que multiplica a. Entonces nos preguntamos, ¿tenemos esta forma? Sí, sí la tenemos aquí. ¿Cuál viene siendo nuestro a? ¿Cuál viene siendo nuestra b? ¿Y cuál viene siendo nuestra c? Vamos a tener una a, una b y una c. Analicemos. La a
nos dice que es el que está acompañando a la variable con el exponente al cuadrado. Entonces nuestra a vendría siendo el 1 imaginario que tenemos aquí. A es igual a 1. ¿Cuál es nuestro b? La b es la que acompaña a la variable que no tiene exponente, que tiene un exponente de 1. Entonces, ¿cuál tiene un exponente de 1? Este de aquí. ¿A cuál lo acompaña? Al menos a. Menos a minúscula. Ojo. Siguiente, ¿cuál es el c? El c es la constante. En este caso, ¿qué constante tenemos? Tenemos una constante de menos 2a al cuadrado. ¿Por qué incluimos el a al cuadrado? Porque a también es una constante. Y si se eleva al cuadrado, de igual forma, sigue siendo una constante. Entonces, nuestra constante vendrá siendo menos 2 que multiplica a al cuadrado. Listo, ya que ya tenemos tanto los valores de a, tanto los valores de b, y tanto los valores de c, lo podemos meter ya en nuestra fórmula. X vendrá siendo entonces menos b. ¿Cuál es el valor de b? B es menos a. Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 que multiplica a que multiplica a c. Todo esto partido 2 que multiplica a. Entonces, x vendrá siendo igual a menos y menos más a más menos raíz cuadrada de este cuadrado hace que este menos se vuelva más. Recordemos que al elevar un número negativo a un exponente par se tiene un resultado positivo. Entonces, si se obtiene un resultado positivo, se obtiene un a al cuadrado, estaba menos, pasó a ser más. Menos 4 por menos 2 da más 8. Más 8 que multiplica a qué cosa? A 1, no se pone, que multiplica a qué cosa? A el a al cuadrado que teníamos aquí. 8 que multiplica a al cuadrado. Todo esto partido 2 que multiplica a 1. No es necesario poner el 1, así que no lo ponemos. Ahora, ¿qué sigue? X vendrá siendo igual a más menos raíz cuadrada de a al cuadrado más 8a al cuadrado. Recordemos aquí tenemos un 1 imaginario. 8 más 1, 9. 9 que multiplica a al cuadrado. Todo esto partido 2. Ahora, recordemos una propiedad de las raíces cuadradas. Cuando tenemos raíz de AB, esto es lo mismo que raíz de A por raíz de B. Tenemos esto aquí. Vamos a expresarlo de esta manera. Entonces, X vendrá siendo entonces A más menos raíz de 9 por raíz de A al cuadrado. Todo esto partido 2. Entonces, A más menos, ¿cuál es la raíz de 9? 3. ¿Cuál es la raíz de A al cuadrado? Simplemente A. Recordemos que la raíz se va con el cuadrado. Esto partido 2. Ahora, tenemos tanto un más como un menos. Usamos primero el más y después usamos el menos. A más 3a partido 2 y a menos 3a partido 2. No nos olvidemos de poner la x que hemos venido poniendo. Entonces vamos a tener una respuesta positiva y una respuesta negativa. A ver, resolvamos primero la de arriba. 3a más a es igual a 4a. Todo esto partido 2. Y abajo, ¿qué tenemos? A menos 3a es igual a menos 2a partido 2. Aquí nos da una respuesta negativa, por lo cual esta la descartamos. Y nos basamos únicamente en esta. 4a partido 2, 4 entró de 2, 2. 2 que multiplica a. ¿Cuánto es el valor de a? A es igual a 37.
Entonces, si A es igual a 37, este problema sería 2 por 37. Esto es igual a 74. Tenemos así ya resuelto este problema. El error que muchos pueden cometer en este problema es que cuando ya tienen esta fórmula cuadrática, simplemente meten el valor de A y meten el 37. Entonces el problema se alargaría mucho. En cambio nosotros, desde que ya la tuvimos aquí, simplemente mediante álgebra, lo resolvimos en 3 sencillas líneas. Siguiente problema. En casa de Andrea hay 3 cajas con la misma cantidad de bombones, caja A, caja B y caja C. Para ahorrar espacio, Andrea reparte de forma equitativa los bombones de la caja C entre las otras 2 cajas. Posteriormente, Andrea se come la mitad de los bombones que hay en la caja A. Si en total quedan 27 bombones, ¿cuántos bombones había en total inicialmente? Vamos a denominar a la cantidad de chocolates que había inicialmente como X. Al principio recordemos que había lo mismo en las 3 cajas. Entonces al principio había X aquí, había X acá y había X acá. Entonces, ¿qué pasa si sumamos X y más X nos da 3X? ¿Y qué viene siendo este 3X? Viene siendo la cantidad inicial. Ahora, ¿qué pasa? Ahora se agarra la cantidad que había en la caja C. Pongámosles letras a las cajas. A, B y C. Ahora se agarra la cantidad que había inicialmente en la caja C y se reparten. Vamos a tener entonces una mitad, X partido 2, y otra mitad, otro X partido 2. Y la caja C ahora quedó en 0. ¿Dónde se repartieron estos de aquí? Una mitad se fue a la caja A, es decir acá, y otra mitad se sumó a la caja B, es decir acá. Entonces en la caja A ahora vamos a tener X más X partido 2, porque se añadieron. Y en la caja B de igual forma vamos a tener X más X partido 2. ¿Sigue siendo esto igual a 3X? Sí. ¿Por qué? Porque no se ha comido ninguno por el momento. ¿Cuánto es esto de aquí? Esto de aquí viene siendo, resolvámoslo rapidito, método de carita feliz, X partido 1 más X partido 2 es igual a 2X más X partido 2 por 1, 2. Esto es igual a 2X más X, 3X partido 2. Entonces, tanto en la caja A como en la caja B vamos a tener 3X partido 2 chocolates. 3X partido 2 y 3X partido 2. Recordemos que esto sigue siendo igual a 3X, que viene siendo la cantidad inicial. Ahora, ¿qué pasa? Andrea le da hambre y se come la mitad de los que habían en la caja A. ¿Cómo expresamos la mitad? Partido 2. Si queremos aplicar ley de extremos y medios, ponemos un 1 aquí y ahora ya aplicamos ley de extremos y medios. El de arriba por el de abajo dividido por los dos de en medio. Entonces, 3X por 1, 3X. Partido 2 por 2, 4. Ahora en la caja A hay entonces 3X partido 4 bombones. ¿Y qué pasa cuando se come estos bombones? ¿Sigue habiendo la misma cantidad inicial? No. Y entonces esto ya no puede ser 3X. ¿Cuántos bombones hay después de que ella se comió la mitad de los bombones de la caja A? Después quedan en total 27. Entonces esto va a ser igual a 27. ¿Qué se nos generó ahorita? Se nos generó una ecuación en donde podemos encontrar el valor de X. Tenemos entonces 3X partido 4 más 3X partido 2 más 0, y esto es igual a 27. Si queremos deshacernos de las fracciones y trabajar sin ellas, entonces, ¿qué debemos hacer? Multipliquemos cada término por 4, por 4, por 4 y por 4. Si hacemos esto, este 4 se va con este 4 y nos quedaría 3X más 4 dentro de 2, 2. 2 que multiplica 3, que multiplica al X, y esto vendrá siendo igual a 27 por 4, 108. Claramente, esto no es necesario hacerlo, simplemente lo hacemos para que se nos facilite al momento de hacer estos problemas. Entonces, 3X más 3 por 2, 6, 6X es igual a 108. Vemos que ahora ya no se ve tan fea la expresión, se ve más bonita. Entonces, 6X más 3X, 9X.
9x es igual a 108. Como lo que queremos es encontrar el valor de x, el 9 está multiplicando, pasa a dividir. X vendrá siendo entonces 108 partido 9. X vendrá siendo igual a 12. Entonces, inicialmente había en cada caja 12 bombones, pero lo que nos preguntan es cuántos habían en total. ¿Cómo teníamos representado esto? Lo teníamos representado como la cantidad inicial y esta viene siendo 3 que multiplica x. Entonces, cantidad inicial viene siendo igual a 3 porque habían 3 cajas que multiplica x. ¿Cuánto nos dio x? X es igual a 12. Cantidad inicial, 36 bombones. Tenemos así este problema. Siguiente problema. Un cuadro es tal que la suma de su área más su perímetro es igual a 252. Determine el lado del cuadrado. Entonces tenemos un cuadrado. Como ya sabemos, un cuadrado tiene sus 4 lados iguales. Y si tiene sus 4 lados iguales, cada uno vendría siendo L, L, L y L, todos por igual. ¿Qué nos dice? La suma de su área más su perímetro es igual a 252. Área más perímetro es igual a 252. ¿Cómo calculamos el área de un cuadrado? El área de un cuadrado viene siendo igual a lado al cuadrado. Como tenemos representado al lado, de igual forma como L. ¿Cuál viene siendo el perímetro? El perímetro viene siendo la suma de sus lados, es decir, lado más lado más lado más lado, 4 veces lado. Entonces nos dice que la suma del área más la suma del perímetro es igual a 252. ¿Cuál viene siendo nuestra área? Nuestra área viene siendo L al cuadrado, más, ¿cuál viene siendo nuestro perímetro? Viene siendo 4L, y esto es igual a 252. Se nos genera una ecuación en donde podemos encontrar el valor de L. Igualemos esta expresión a 0. L al cuadrado más 4L menos 252 es igual que 0. Podemos resolver esto con la fórmula cuadrática, la cual nos dice menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c. Todo esto partido 2 que multiplica a. ¿Cuál viene siendo el a? ¿Cuál viene siendo el b? ¿Y cuál viene siendo el c? El a viene siendo el que acompaña al l al cuadrado, es decir, el 1 que tenemos aquí. 1. ¿Cuál viene siendo el b? B viene siendo el que acompaña a la x, en este caso a la l, es el 4. ¿Y cuál viene siendo la c? La c viene siendo nuestra constante, la cual es menos 252. Metiendo estos valores en nuestra expresión tendríamos menos b, menos 4, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 4 al cuadrado, menos 4 que multiplica a que multiplica c. Todo esto partido 2 que multiplica a. A es igual a 1, por lo cual no es necesario ponerlo. Entonces, menos 4 más menos raíz cuadrada de 4 al cuadrado 16 menos 4 por menos 252 es igual a 1008. Menos y menos, esto es más, 1008. Todo esto partido 2. 1008 más 16, 1024. Esto es igual a menos 4 más menos raíz cuadrada de 1024, todo esto partido 2. Podemos encontrar la raíz de 1024 de una manera sencilla, simplemente descompongámoslo. 1024, ¿qué tiene? Tiene mitad. Si tiene mitad ponemos 2, la mitad de 1024 viene siendo 512. ¿Tiene mitad? Sí. 256, mitad sí. 128, mitad sí. 64, mitad sí. 32, mitad sí. 16,
mitad sí, 8, mitad sí, 4, mitad sí, 2, mitad sí, 1. Entonces, 1024 lo podemos expresar como la multiplicación de 2 por 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 2 y por 2. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 elevado a 10. Entonces, menos 4 más menos raíz cuadrada de 2 elevado a 10. Ahora, recordemos una propiedad de los exponentes o de las raíces cuadradas. Esto es lo mismo que tener a elevado a c partido b. Entonces, esto lo tenemos aquí, expresémoslo de esta manera. Aquí viene siendo, no nos olvidemos, partido 2. Entonces, menos 4 más menos, cuando no se nos muestre ningún número aquí, ya sabemos que viene siendo 2. Entonces, menos 4 más menos 2 elevado a 10 partido 2. Todo esto partido 2. Esto vendrá siendo igual a menos 4 más menos 2 elevado a 5. Todo esto partido 2. ¿Cuánto viene siendo 2 elevado a la 5? Fácil. 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Entonces, esto de aquí es igual a 32. Si lo hacemos de esta manera, nos ahorramos hacer toda esta raíz. Entonces, menos 4 más 32 partido 2 y menos 4 menos 32 partido 2. Ya tenemos el valor de x1 y tenemos el valor de x2. ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden determine el lado del cuadrado. Como es un lado no puede ser negativo. Entonces descartamos de por sí esta respuesta de acá, ya que esta respuesta nos daría un resultado negativo, lo cual no puede ser. Menos 4 más 32, 28. 28 partido 2, 14. Tenemos ya la respuesta a este problema. El cuadrado tiene lados de 14. Siguiente problema. La longitud de la base de un rectángulo es el doble de la de su altura. Si el área del círculo circunscrito al rectángulo es de 80 pi, hay la longitud de la base del rectángulo. Entonces tenemos un círculo y dentro del círculo está circunscrito un rectángulo y dentro del círculo está inscrito un rectángulo. ¿Y qué nos dicen de este rectángulo? Nos dice que la longitud de la base es el doble de su altura. Entonces, si tenemos una altura, la cual vamos a llamar h, su longitud viene siendo el doble de ella, es decir, el doble de h. Entonces, además nos dice que el área del círculo circunscrito es 80 pi. Esta área viene siendo igual a 80 pi. Entonces nos preguntan que encontremos la longitud de la base del rectángulo, es decir, que encontremos el valor de L. A ver, si tenemos el área de este círculo, ¿cómo es que calculamos el área de un círculo? El área de un círculo viene siendo pi que multiplica a radio al cuadrado. En este caso, ¿cuál es nuestra área? Nuestra área es 80 pi. Y esto vendrá siendo igual a pi que multiplica al radio al cuadrado. Pi lo tenemos de un lado, lo tenemos del otro, lo cancelamos, ya que está multiplicando, pasa a dividir. Pi dentro de pi, 1. Y no es necesario poner el 1. Entonces, 80 es igual a radio al cuadrado. Se nos crea una expresión en donde podemos encontrar el valor del radio. Radio vendrá siendo igual a, ¿cómo quitamos ese cuadrado? Pues poniéndolo en raíz. Raíz de 80. Ya tenemos el radio. ¿Qué viene siendo el radio? El radio viene siendo un punto del centro hasta un borde de la circunferencia. Entonces este vendría siendo R. Y R es raíz de 80. Ahora vemos que podemos generar un triángulo rectángulo. ¿Cuánto vendría siendo esto de aquí? Si todo esto es h y esto viene siendo la mitad, entonces esto de aquí sería h partido 2, ya que es la mitad. ¿Cuánto vendría siendo esto de acá? Si todo esto es 2h, entonces esto vendría siendo 2h partido 2. ¿Y cuánto es? 2h partido 2. El 2 se va con el 2, entonces esto únicamente sería h. Ahora saquemos este triángulo que tenemos acá. Si lo sacamos tendríamos lo siguiente. Aquí viene siendo h dentro de 2, aquí viene siendo h y aquí viene siendo raíz de 80. Como tenemos aquí un triángulo rectángulo, podemos trabajar con Pitágoras. Entonces,
raíz de 80 al cuadrado es igual a h partido 2 al cuadrado más h al cuadrado. De lo primero, la raíz se va con el cuadrado y tendríamos 80 es igual a este cuadrado afecta a todo lo que está en el paréntesis, entonces afecta tanto a este como a este. H al cuadrado partido 2 al cuadrado es 4, más h al cuadrado. Como hemos venido trabajando, podemos aquí poner un 1, esto para trabajar con suma de fracciones. Método de carita feliz y tendríamos que 80 es igual a h al cuadrado por 1, h al cuadrado más 4 por h al cuadrado, 4h al cuadrado. Todo esto partido 4 por 1, 4. 80 es igual a h cuadrado más 4h al cuadrado, 5h cuadrado. Todo esto partido 4. Como lo que queremos es encontrar el valor de h, el 4 está dividiendo, pasa a multiplicar. 80 por 4, ¿cuánto es 8 por 4? 8 por 4 es igual a 32. Y no nos olvidemos del 0, entonces 80 por 4 es igual a 320. Y esto vendrá siendo igual a 5 que multiplica a h al cuadrado. ¿Qué le hace falta al h cuadrado para ya estar sola? Le falta quitar ese 5. Está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces, 320 partido 5 es igual a h al cuadrado. 320 dentro de 5. 320 dentro de 5 es igual a 64. Entonces, h al cuadrado es igual a 64. ¿Qué necesitamos ahora para quitar ese cuadrado? Pues ponerlo en raíz. Entonces, h vendría siendo igual a raíz de 64. ¿Cuál es la raíz de 64? 8, por lo cual h es igual a 8. Ya tenemos el valor de h, nos indica que h es igual a 8. Y ahora, ¿qué es lo que nos piden? Lo que nos piden es encontrar la longitud. La longitud viene siendo esto de aquí y nos dice que la longitud viene siendo 2 veces h. ¿Cuál es h? h es 8. Longitud viene siendo 2 veces 8. Longitud es igual a 16. Siguiente problema. Si S es la suma de los ángulos internos de un octágono, determine el valor de S partido 20. Entonces, ¿de qué está compuesto un octágono? Un octágono está compuesto por 8 triángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, nos indica el problema que S es la suma de los ángulos internos de un octágono. Entonces, S es igual a la sumatoria de los ángulos internos. ¿Cuáles vienen siendo los ángulos internos? Estos de aquí. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Y así sucesivamente. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo cual, 8 veces este ángulo es igual a S. ¿Cómo calculamos este valor? A ver, ¿qué pasa si tenemos un ángulo aquí, otro ángulo acá, otro ángulo acá, otro ángulo acá, otro acá, otro acá, otro acá y otro acá? ¿Qué se nos genera? Se nos genera un círculo. Vamos a llamar a este ángulo beta. Entonces, ¿cuántos betas tenemos? 8. 8 veces beta es igual a un círculo. ¿Cuántos son los ángulos de un círculo? 360. Entonces, 8 veces este ángulo viene siendo igual a 360. Este ángulo vendría siendo entonces 360 partido 8. Este ángulo tiene un valor de 45. ¿Qué más? Ahora vemos que este ángulo que se nos genera aquí es el mismo que se nos genera acá. Vamos a llamar a este ángulo A. Entonces, en un triángulo, recordemos la propiedad. La suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que ser igual a 180. Por lo cual, este ángulo más 45 tiene que ser igual a 180. Entonces, 2 veces A más 45 es igual a 180. 2 veces A, el 45 está sumando, pasa del otro lado a restar. 180 menos 45, 2 veces A es igual a 135.
Ya tenemos el valor de 2 veces A y esto es igual a 135. Ahora, ¿qué pasa si ponemos otro A aquí? Ahora tenemos todo esto de acá, es decir, tenemos 2 veces A y 2 veces A es igual a 135. Y si tenemos todo de aquí, acabamos de encontrar esto de acá. Es decir, el ángulo que estamos buscando desde un principio. Entonces, 2 veces A es igual a 135. El ángulo que estábamos buscando desde un principio va a ser igual a 135. ¿Para qué nos va a servir esto? Nos dice, si S es la suma de los ángulos internos de un triángulo, entonces S es la suma de los ángulos internos de un triángulo. Como tenemos 8 y cada ángulo vale 135, entonces S vendría siendo igual a 135 por 8, 1080. Ahora, ya que ya tenemos el valor de S, que es lo que nos piden por último, nos pide cuál es el valor de S partido 20. S partido 20 es igual a 1080 partido 20. Podemos eliminar ceros. 108 partido 2. Esto es igual a 54. Tenemos ya así este problema resuelto. Siguiente problema. Encuentre el patrón y determine el valor de Y. Entonces, 3, 12, 24, 8, 32, 44, 20, X y Y. A ver, empecemos con el 3. ¿Por cuánto hay que multiplicarlo o por cuánto hay que sumarlo para llegar al 12? Hay que multiplicarlo. Empecemos con la multiplicación. Hay que multiplicarlo por 4 y esto es igual a 12. Ahora, ¿qué relación en común tenemos con el 12 y el 24? 12 se multiplica por 2 y esto es igual a 24. Esto es a prueba y error. Esto es más que nada de lógica, entonces sigamos. Nada nos asegura que este viene siendo el patrón que sigue la sucesión. Entonces sigamos. 8 por... ¿Cuánto tenemos que multiplicar al 8? Para llegar al 32, de igual forma por 4. Y esto ya es igual a 32. Entonces ya confirmamos que la primera sucesión para llegar al segundo cuadrito es multiplicar por 4. Ahora, ¿será que si multiplicamos 32 por la sucesión que veníamos teniendo anteriormente, la cual es multiplicar por 2, llegamos a 44? No llegamos a eso. Entonces, probamos de otra manera. Vamos desde el comienzo. ¿Qué tenemos que operar para llegar del 12 al 24? A ver, le tenemos que sumar otro 12. Ahora veamos si esta condición se nos hace en el segundo cuadrito. 32 más ¿cuánto? Más 12. 32 más 12 es igual a 44. Como vemos, aquí sí se cumple. Entonces, más 12 y más 12. Ahora entonces ya podemos ir con el tercer cuadrito. Primero lo multiplicamos por 4 y nos va a dar X. Esta X le sumamos 12 y nos va a dar el valor de Y. Entonces 20 por 4 es igual a 20 por 4, 80. 80 más 12 es igual a 92. Tenemos ya así la respuesta a este problema. Como vemos, la sucesión era primero multiplicar por 4, a ese resultado le sumamos 12. Siguiente problema. Hay 30 preguntas en una prueba de matemática. Todas las preguntas deben ser contestadas. Por cada pregunta correcta se dan 5 puntos. Por cada incorrecta se restan 2. Luis Alfredo tuvo una nota de 122 puntos. Determine el número de respuestas correctas que sacó. Entonces llamemos X al número de respuestas correctas. X correctas. Entonces, como hay 30 preguntas en total, el número de respuestas incorrectas vendrá siendo 30 menos X. 30 menos X, esto es igual a incorrectas. Cada respuesta correcta da 5 puntos. Entonces, esta persona obtiene 5 veces X por correcto. Y como cada respuesta incorrecta resta 2 puntos, entonces él pierde 2 veces 30 menos X. Entonces, por cada correcta obtiene 5 veces X. Y por cada incorrecta obtiene 2, 30 menos X. La puntuación total de esta persona es la suma de los puntos por respuesta correcta menos los puntos por respuesta incorrecta. Es decir, esto de aquí
menos esto de acá. A ver, 5x menos 2 que multiplica 30 menos x. ¿Y cuánto obtuvo en total? En total obtuvo 122. Se nos genera una ecuación en donde podemos encontrar el valor de x. Entonces 5x menos, multiplicamos el 2 tanto por el 30 como por el menos x. Menos 2 por 30 menos 60. Menos 2 por menos x más 2x. Y esto es igual a 122. 5x más 2x, 7x. Esto es igual a 122. El menos 60 está restando, pasa del otro lado a sumar. 7x es igual a 182. El 7 está multiplicando, pasa del otro lado a dividir. 182 dentro de 7, x vendrá siendo entonces 26. Entonces, ya que x es igual al número de correctas y x es igual a 26, entonces el número de respuestas correctas que él sacó fueron entonces 26. Siguiente problema. Un tren mide 200 metros de longitud. Determine cuántos segundos le toma al tren que viaja 10 metros por segundo cruzar un puente de 400 metros de largo. Entonces, para determinar el tiempo que le toma al tren cruzar el puente, debemos considerar que el tren debe recorrer una distancia igual a la longitud del tren más la longitud del puente. La longitud total que el tren debe recorrer para cruzar completamente el puente es distancia total. Vendrá siendo igual entonces a longitud tren más longitud puente. El tren viaja a una velocidad de 10 metros por segundo y el tiempo en una forma de movimiento rectilíneo uniforme viene siendo igual a distancia partido velocidad. ¿Cuál es la distancia total? La distancia dijimos que es la longitud del tren más la longitud del puente. Es decir, 200 más 400. Esto es igual a 600. 600. ¿Y cuál es la velocidad? Va a una velocidad de 10 metros por segundo. Entonces el tiempo vendría siendo 600 partido 10. Eliminamos ceros y tendríamos que el tiempo es de 60. ¿60 qué? 60 segundos. Analicemos el porqué de la distancia total viene siendo igual a la longitud del tren más la longitud del puente. Cuando decimos que el tren ha cruzado un puente, queremos decir que todo el tren en sí mismo, ha pasado completamente desde un extremo del puente hasta el otro. Esto implica que el frente del tren comienza en un extremo del puente y que el tren se mueve hacia adelante hasta que el último vagón haya salido completamente del otro extremo del puente. Analicemos la longitud del puente. El puente tiene una longitud fija de 400 metros. Para que el tren lo cruce completamente, el frente del tren debe recorrer esa longitud primero, desde el inicio del puente hasta el final del puente. Ahora analicemos la longitud del tren. El tren también tiene su propia longitud de 200 metros. Para que todo el tren salga completamente del puente, el final del tren debe recorrer una distancia adicional equivalente a la longitud del tren mismo, porque debe tocar hasta la parte final. Siguiente tenemos cuántos cuadrados hay en la figura. Este problema lo podemos resolver contándolos o por un truquito que vamos a aprender. ¿Qué viene siendo este cuadrado? Este cuadrado viene siendo el 1 por 1. Este cuadrado viene siendo el 2 por 2. Y este cuadrado viene siendo el 3 por 3. A ver, 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. 1 más 4 más 9, esto es igual a 14. Siguiente problema, la figura está compuesta de un triángulo equilátero y dos cuadrados. Hay el valor del ángulo, entonces tenemos que encontrar este ángulo de aquí. A ver, tenemos dos figuras, un triángulo equilátero y dos cuadrados. ¿Qué propiedades tenemos de cada uno? En un triángulo equilátero sus tres lados vienen siendo iguales y si sus tres lados son iguales, pues sus ángulos también vendrán siendo iguales. Entonces este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá y este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Entonces nos preguntamos, ¿cuánto es este ángulo? Vamos a llamar a este ángulo por el momento A. Como sabemos, hay una propiedad que nos dice, la suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que ser igual a 180. Entonces si nosotros sumamos A más A más A, esto tiene que ser igual a 180. A más A más A, 3 veces A es igual a 180.
Como lo que queremos es encontrar el valor de A, el 3 está multiplicándolo, pasa del otro lado a dividir. 180 dentro de 3, A vendrá siendo igual a 60. Entonces ya sabemos que cada ángulo en un triángulo equilátero es igual a 60. Ahora, ¿qué ángulos tenemos en este cuadrado? Como vemos que se nos generan 4 ángulos de 90 grados. Uno aquí, otro acá y otro acá. Entonces, ya sabiendo estas propiedades, podemos encontrar ya este ángulo. ¿Cómo? Vemos que este triangulito que se nos genera acá es semejante a este triángulo grande. Y si es semejante, pues este ángulo de aquí también vendría siendo el mismo al ángulo que teníamos acá. A ver, ¿por qué principalmente? Esta recta es paralela a esta recta de aquí. Y el ángulo que se nos forma gracias a esta recta hace que se cree un mismo ángulo. Entonces, si aquí es 60 por ser un triángulo equilátero, aquí también vendrá siendo 60. Entonces nos preguntamos, ¿dónde más viene siendo 60? Si prolongamos esta línea de acá, y esta línea de aquí es paralela a esta línea que se nos genera acá, como vemos, este ángulo también se nos repite aquí. Entonces aquí también viene siendo 60. ¿Y cuánto es todo este ángulo en total? Todo este ángulo viene siendo 90. Entonces, si aquí es 60, aquí va a ser 30. Demostrémoslo. 60 más el ángulo que no conocemos es igual a 90. El ángulo que no conocemos es igual a 90 menos 60. Este ángulo viene siendo igual a 30. ¿30 qué? 30 grados.